en adelante, ¿ya? Nusselt, insisto, un número dimensional que relaciona el coeficiente de transferencia de calor, una longitud característica y la conductividad térmica, ¿ya? ¿Qué pasa? Que Nusselt, acá Nusselt puede ser una expresión muy larga, muy extensa, que involucre todas las variables que hemos conversado actualmente, ¿ya? Y que esa expresión al evaluarla sea igual a esto y despeje H. Ese es el objetivo. Como es Nusselt, vamos a ver que puede ser a veces muy bonito y a veces muy feo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre y por qué le hice yo este enjambre de cosas? ¿Ya? Le mencioné de Pran, no lo escribí, pero le mencioné de Pran. Pran es la persona que definió la capa límite térmica y la capa límite de velocidad y definió con ello un número adimensional, el número de Pran, ¿ya? Reynolds definió lo que era el régimen turbulento y laminar con su número adimensional, Reynolds, ¿ya? Los casos experimentales mostraron de que el número de Nusselt es una función que depende de Reynolds y de Pran. Por lo tanto, muchas de las correlaciones, ya no fórmulas, sino que correlaciones, ¿ya? Están en función de Reynolds y de Pran. Por eso les pasa esas cosas, para que entiendan que Pran relaciona capa límite térmica turbulenta, ¿ya? Y Reynolds el tipo de flujo, régimen de flujo, ¿ya? Me puedo pasar la fórmula de evaluarla, pero si no entiende qué estamos haciendo, no sirve, me va a parecer como académico, ¿ya? Entonces, Nusselt en el principio es una función que depende de Reynolds y de Pran, ¿ya? Aquí hay un Reynolds L, ¿ya? Aquí hay un Reynolds X. ¿Por qué? El L, en este caso, como hablar de placa plana, equivale al largo de la placa. Por lo tanto, si yo calculo este Nusselt con un Reynolds L, es el Nusselt para toda la placa, ¿ya? Si dice Reynolds X y al mismo tiempo esta otra variable que es X, es como si yo estuviese caracterizando la placa mientras voy avanzando. Un X, Reynolds, un X, Reynolds. Avanzo otro X, Reynolds, otro X, Reynolds. Y hago como la curva completa de Nusselt avanzando X veces, por decirlo así, ¿ya? Esa es la definición de estos dos. Pero quédense con la idea de que Nusselt siempre va a ser en función de Reynolds y de Pran, ¿ya? De aquí en adelante, incluso con versión interna, porque vamos a ver externa ahora, también sigue esa relación en función de Reynolds y de Pran. Entonces, las correlaciones van a ser como la 7,5. Nusselt igual a C, que es una constante, un número cualquiera, Reynolds elevado a algo, en este caso a m, y Pran elevado a n, ¿ya? Vamos a esperar correlaciones de este estilo. Vamos a ver que en algunas cumple bastante bien con una expresión de ese estilo. Y otras que no, vamos a ver que van a ser un poco feas, ¿ya? Pero vamos por ahí. Entonces, como le dije, el objetivo es determinar esto, el flujo de calor, como la ley de enfriamiento. Eso va a seguir siendo igual. Ya, aquí vienen unas cosas con integrales, no se preocupen, yo no lo voy a hacer integral, ¿ya? No es parte de lo que quiero hacer de aquí. Flujo paralelo en placa plana. Eso vamos a ver que eso entra en el certamen sí o sí. De seguro, un ejercicio del certamen 3 es placa plana, ¿ya? Fíjense, aquí hay una condición laminar y después turbulento, como hemos conversado. Aquí hay un X crítico, ¿ya? El X crítico es cuando termina de ser laminar, pasa a la parte de transición que ahí no está dibujada y después va a la turbulenta, ¿de acuerdo? Hay otra distancia que es importante, que es esa L que está ahí. Esa L no es un largo cualquiera, o sea, lo estamos usando como largo de placa anteriormente, pero en este diagrama en particular que habla de las regiones, ¿ya? Esa L es otra cosa, ¿ya? Esa a veces se llama como longitud de entrada, depende del texto que no esté usando, ¿ya? Aquí la longitud de entrada es cuando el flujo se vuelve homogéneo en el sentido de que se mantiene constante en su movimiento y sigue adelante, ¿ya? Eso en mecánica de fluidos se llama fluido, escríbanlo, hidrodinámicamente desarrollado. Hidrodinámicamente desarrollado. Eso es importante, ¿por qué? Porque todos los modelos de aquí en adelante asumen condición de hidrodinámicamente desarrollado, ¿ya? Es muy difícil y muy raro estudiar un fluido de entrada en una placa, un fluido en transición. Siempre lo vamos a usar cuando ya el perfil es homogéneo y decido para adelante, ¿ya? Vamos a ver que las cantidades de correlaciones para flujo entrante son totalmente menores en cantidad a las otras, ¿ya? Consulta, profesor. Dígame. ¿Longitud de entrada qué significa? Es cuando se logra la condición de hidrodinámicamente desarrollado. O sea,
cuánto L tiene que recorrer el flujo en la placa para que se vuelva homogéneo o hidrodinámicamente desarrollado. ¿Ya? Esa es la longitud de entrada. ¿Ya? Hay una longitud de entrada para laminar, que puede ser la M sub CR, y una longitud L para turbulencia. ¿Ya? Y depende del régimen de flujo. ¿Ya? Bueno, aquí ya empieza a definir Reynolds. ¿Ya? Aquí está Reynolds como ρ, aquí B mayúscula es lo que yo ocupo como U, que es la velocidad. ¿Ya? Aquí en computador se puede escribir con B mayúscula sin ningún problema, y así no se confunde con NU, ¿ya? Que es la viscosidad cinemática. ¿Ya? Reynolds. En placa plana, el Reynolds crítico, entiéndase Reynolds crítico cuando cambia de laminar a turbulento, ¿ya? Es 5 por 10 elevado a 5. Diga que cualquier Reynolds que le dé menor a ese valor es laminar, cualquier valor que le dé mayor a esto es turbulento. ¿Ya? ¿Por qué me interesa saber si es laminar o turbulento? Es porque hay correlaciones cuando el flujo es laminar y hay correlaciones cuando el flujo es turbulento. Por lo tanto, ya usted ya debe quedarse claro de que cualquier problema de aquí en adelante, usted tiene que calcular Reynolds, identificar si es laminar o turbulento, y ahí tomar la correlación de laminar o turbulento según corresponde. Vamos a ir viéndolo con un ejemplo. Aquí lo importante de su formulario es que en placa plana el Reynolds crítico es 5 por 10 elevado a 5. ¿Ya? Eso es importante, no va a ser siempre ese valor así. ¿Superior a eso es turbulento? Turbulento. ¿Era cuántos? 5 por... ¿Cuánto? 5 por 10 elevado a 5. Aquí una cosa que no mencioné con ustedes en el resumen de mecánica de fluido express que hice, también existe lo que se llama el coeficiente de fricción. ¿Ya? El coeficiente de fricción también es un número dimensional que relaciona la fuerza de fricción respecto al avance. No es algo que vamos a mencionar o trabajar con ustedes. Voy a dar un ejemplo de dónde se podría aplicar, pero no es parte de lo que quiero ver con ustedes. Sí, el delta. Este delta es el espesor de la capa límite de velocidad. ¿Ya? Que para laminar esa expresión, para turbulento, es este. ¿Ya? Chicos, todo esto que estoy escribiendo de cuáles son las fórmulas tienen que estar sí o sí escritas en su formulario para la prueba. Usted para la prueba 3 va a tener que tener una hoja de formulario y otra hoja de apuntes. ¿Ya? Importante que tenga eso. ¿Ya? No. El formulario, si lo quiere, lo hace por computador y lo imprime y lo trae, no hay un problema. El apunte a mano, el ejercicio a mano. El formulario puede, si quiere hacerle pantallas esas cosas, imprimirlas, no tengo ningún problema. ¿Ya? Por si acaso. Formulario. Ah, ¿No solo. hay cuaderno? Entonces, fíjense ahora, coeficiente de transferencia de calor. Fíjense que ahora aquí en adelante yo no le estoy pasando formas de cómo calcular esto. Le estoy pasando expresiones. ¿Por qué pasa esto? Porque esto no se sacó... no mostraron. Qué interesante, pero por si acaso, vamos para atrás. Para atrás. Mover a los sujetos. Ejemplo, Reynolds. Vivió hasta en 1912. Ese sujeto ni sus mejores sueños conoció un computador. Pran, ¿cuándo fue? 1953. Ya ahí conoció un poquito más. Hace un momento. ¿Dónde está Nussel? Me interesa encontrar Nussel. ¿Dónde está? Nussel. Hasta 1956. Ya igual conoció un poquito. Igual es alemana, así igual conoció hartas cosas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que trato de decir con eso? Que calcular estas cosas, no había un computador para hacer esto. No había un modelo, o sea, un modelo numérico había, pero no había cómo calcularlo. Entonces la gente que empezó a hacer, empezó a medir, a hacer cálculo experimental, empezó a hacer todas esas cosas así hasta que me pasé, como loco. Entonces estas expresiones que están acá son medidas experimentales. ¿Ya? Esas fórmulas que les estoy pasando aquí en adelante son puras relaciones de puras medidas experimentales que la agruparon con números dimensionales, igual como los catálogos de sus proveedores. También se hizo de manera experimental para conseguir estas cosas. Por lo tanto,
acá. Por lo tanto, estas expresiones que están viendo acá, que es 0,332, Reynolds a la 0,5, Pran a la 1/3, son puras relaciones experimentales. ¿Ya? De aquí no les puedo indicar cómo llegar a eso. ¿Ya? Son medidas. Las agruparon, estudiaron muchos de estas curvas, las juntaron y se dieron cuenta que la forma de llenar esa curva más o menos era esa correlación. ¿Por qué digo esto de esta forma? Fíjense que también están válidas para Pran mayor a 0,6, Reynolds menor a 5,5. ¿Ya? Por lo tanto, esta correlación laminar me sirve netamente si mi Pran es 0,6. Si no, tengo que usar otra cosa. Ahí siempre las correlaciones van a estar en eso. ¿Bueno? ¿Qué quiero decir con esto? Como esto del año de la cocoa, ojo, todavía se ocupa. Como esto del año de la cocoa, ¿ya? Y estamos haciendo una correlación, ¿cuánto cree usted que el porcentaje de error de Nussel si yo pongo una correlación cualquiera? Debería ser alto. No. Estoy suponiendo, si alguna vez calculada el radio de la Tierra, si sería lo que se dura como un 7%. Y yo creo que esto no llega a 10%. Mira, si usted tiene un 30% de error, está feliz. Entonces, es alto. Hay solo una correlación, o sea, no es que sea malo, pero aquí hay que jugar con ese error. ¿Ya? Hay solo una correlación que yo conozca, quizá haya más, pero una que yo conozca, que tiene un error ínfimo del 5%, ¿sí? Que de hecho es la mejor correlación que se ha hecho. Porque yo la he probado infinitamente y sigo aplaudiendo al sujeto que la hizo. ¿Ya? El único problema es que el paper lo tienen confiscado en un país X, entonces no puedo verlo, entonces no puedo saber cómo lo hicieron. El paper está como reservado a un país por los derechos, entonces no está libre de exposición. Entonces no puedo yo conseguir el paper para leerlo y saber cómo el autor hizo la correlación. Prueba de chinos. Bueno, Aguanto que en algún lugar tirado en internet se puede pillar. yo todavía no lo he encontrado. No vi bien. Entonces, el tema es que, claro, estas correlaciones que están acá son formularios, los tienen que anotar. En la deep web. ¿Ya? ¿Esa qué página es, profesor? Según esta edición del 6, 423. 423, capítulo 7. ¿Cómo está esa página del libro? Ahora, fíjense que hay una diferencia, por si acaso. Aquí está el nu sub x y el nu sub x, cuando estoy avanzando con la x. ¿Ya? También está esta expresión, que es la que en general más se ocupa, que está con color, cuando es la placa completa, cuando ya vale L. ¿Ya? Y aquí incluso esta otra expresión. ¿Ya? Las dos tenganla presente. Si usted en la prueba tiene dudas sobre cuál de las dos correlaciones usar, me puede preguntar en la prueba. ¿Ya? Por si acaso. Aquí abajo aparece otra correlación, ¿ya? Que también me dice un rango turbulento, si se fijan. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué hay dos cosas? ¿Ya? Por lo siguiente. Voy a subir un poquito acá. En algunos casos, una placa plana es suficientemente larga como para que la región de flujo se vuelva turbulenta, ¿ya? Pero no lo suficiente para descartar la región de flujo laminar. Quiero explicar un poquito de eso. Imagínense que yo tengo una placa de 20 metros, estoy viendo un flujo, ¿ya? Y yo quiero calcular esto en una condición hidrodinámicamente desarrollada. Esa es la lógica. ¿Qué tal si la condición, todavía no hemos llegado a cómo se calcula SL, ¿ya? Sea, por ejemplo, 100 metros, pero mi placa es de 20? Nunca voy a llegar a la condición hidrodinámicamente desarrollada. Es como que nunca va a llegar a ser turbulento porque mi placa es tan chica, comparada con la condición que necesito. Estoy obligado a tener que trabajar con algo que me mezcle las dos cosas. Esa correlación, con esa variante, me toma esa combinación. Eso quiere decir cuando tengo esto. Es importante destacarla porque esta condición es idéntica a la condición turbulenta, restricción. Pero la correlación es distinta porque toma los dos factores. ¿Ya? Eso ocurre cuando el largo no se da. Puede ocurrir. ¿Ya? La ecuación 7-24. Y aquí hay otro sujeto que crea una fórmula así, para la misma condición.
Y si se fijan, la expresión no es nada bonita. Para una calculadora tradicional, es un dolor de cabeza hacerlo. Si tienes TI, es bastante más sencillo escribirlo. Entonces, por eso decía, la gente que tiene TI va a tener una leve ventaja con respecto a una calculadora tradicional. ¿Ya? Eso va a pasar. No significa que le voy a hacer sí o sí una prueba con una ecuación la más fea posible, no. ¿Ya? En placas, como también en tuberías, vamos a ver después, hay dos condiciones fundamentales de trabajo. ¿Cuáles son? Si yo tengo una placa de ambiente, ¿cierto? Hay dos condiciones importantes. Una es que yo pueda mantener la temperatura constante de la placa y esa placa caliente el ambiente, o viceversa, no enfríe, si la temperatura no fría, pero con temperatura constante en toda la placa. Si alguien pregunta cómo se hace eso, conectando varias resistencias eléctricas a la placa y conectando un número constante. Eso va a hacer que siempre la placa tenga una temperatura constante. ¿Ya? Cosa distinta es que el flujo de calor desde la placa sea constante. Eso no es lo mismo a temperatura constante. ¿Me hago entender? No es lo mismo. Por si acaso. Siempre hay dos condiciones. Para temperatura constante o flujo constante. O sea, el esto empieza ahí con flujo uniforme de calor. ¿Ya? Cuando la placa sufre un flujo uniforme de calor, tenemos estas correlaciones. ¿Ya? Entonces, es como un ejemplo como ese. Ese puede ser un ejemplo de prueba sí o sí, así como está escrito. Es aceite que pasa por una placa. ¿Ya? Hay una temperatura superficial de inicio, hay un flujo de calor. ¿Ya? Hay un largo establecido de la placa y me piden calcular y ver qué hacer. ¿Ya? No tendría el flujo de calor de esa forma. Entonces, la temperatura superficial mantendría constante. Si no es así, claro. ¿Cómo se mantendría? La temperatura superficial. Tú puedes tener una placa y le conectas varias resistencias eléctricas y la conectas a un solo voltaje. Eso hace que la temperatura de la placa sea diferente. Ahí tenías que hacerlo según el aire o la placa misma. No puedes conectar un ventilador que te tire eso. Eso no va a asegurar que toda la placa, en toda su estructura, tenga temperatura superficial constante. Si pone resistencia en toda la placa como uniformemente distribuida, si hay una temperatura superficial constante. Entonces, por ejemplo, este problema dice: aceite para motor a 60 grados Celsius fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo cuya temperatura es de 20 grados Celsius con una velocidad de 2 metros por segundo. La figura aquí a la izquierda. Determina para la placa completa la fuerza total de resistencia en movimiento. Bueno, vamos a conversar qué significa eso. Y la razón de transferencia de calor por unidad de ancho, que es la que me interesa a nosotros. Me interesa a mí ahora. Entonces, suposiciones: el flujo estacionario incompresible. Eso va a ser sí o sí para nosotros. No vamos a trabajar con flujos compresibles. No vamos a hacer siempre condiciones estacionarias, no condiciones transientes. ¿Ya? Súper importante. Y el reino crítico es 5 por 10 elevado a 5 porque es placa plana. Ya tenemos que saber eso. Aquí empieza a escribir propiedades de las situaciones. ¿Ya? Eso también es importante, que no lo había mencionado anteriormente. Nosotros necesitamos propiedades. ¿Ya? Y fíjense, aquí me está diciendo que ocupe la tabla 13. La misma tabla 13 de termodinámica. Hay algunas tablas que vuelven. Porque estamos densidad, conductividad térmica, Prandtl, viscosidad. ¿Qué tal les van a dar? A13. Estoy conociendo. Tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí un aceite que es de 60 grados y una placa que es de 20. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Toma una temperatura promedio de esas dos, que vale 40. Y con 40 grados me busca las propiedades. Eso es una simplificación del problema. Claramente es una temperatura que está entre medio para darse una idea del valor. Si yo lo calculo de otra manera numérica, más evolucionada en el 2025, calculo esa temperatura
esa es otra cosa, el rigor sería más preciso. Pero en rigor para nosotros vamos a tomar el promedio de esas temperaturas y en base a la tabla vamos a encontrar la densidad, la conductividad térmica, el Prandtl y la viscosidad. ¿Ya? Entonces, el primer paso, temperatura promedio. Segundo paso, con tabla calcular las propiedades. ¿Ya? Listo. Cuando ya se tienen las propiedades según la temperatura promedio, nosotros lo que hacemos es calcular Reynolds. Necesito saber si estoy laminado turbulento, porque tengo que ver qué fórmula usar. En este caso, Reynolds les dio 4 por 10 elevado a 4, por lo tanto es laminar. Es menor a 5 por 10 elevado a 5. Está en condición laminar. ¿Ya? Como estoy en condición laminar, ¿ya? Y es una placa completa, por eso dice aquí, calcular una placa completa, determinar para la placa completa, voy a poner aquí el view de horizontal, para arriba acá un poquito. ¿Ya? Para condición completa, la laminar era esta, la que estaba aquí. Entonces si yo bajo acá, Nusselt, que es HL sobre K, la calcula con esta expresión, que es la que está acá arriba. ¿Ya? Evalúa la expresión y encuentra un valor, 1913. ¿Ya? Sin unidades porque Nusselt es adimensional. Entonces, H es K sobre L por nu. Ahí encontró H. Finalmente, el Q es H por área por la diferencia de temperatura. Y ahí encontró el Q. Ese es conjunto, ¿no? Ese es copunto, flujo de calor en cuarto. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad por ahora de estos problemas para ustedes? Es definir correctamente qué correlación usar. ¿Ya? Insisto, usted haga el formulario de todas las cosas, si tiene dudas de eso en la prueba, me lo puede preguntar. Yo doy hint de eso. Pero es importante que usted tenga bien completo el formulario. ¿Ya? No le voy a dar una fórmula si usted no la tiene escrita. Pero si en el formulario, si lo veo así, esa. ¿Me entiendes? Pero si no la tiene, no sé, hace un hueco. ¿Ya? Hay que prepararse. Entonces, esta prueba hay que tener un formulario y su apunte. ¿Ya? El cuaderno ya no. ¿Ah? El cuaderno no, ya. No, el cuaderno también. Usted puede tener su apunte de ejercicio, lo que quiera. Pero aparte traiga un formulario. Va a ser lo mejor. Va a ser lo más rápido. Eso es importantísimo. Porque es mucho cálculo y poco tiempo. No, es porque un formulario te va a hacer más fácil de resolver tu problema directo como fórmula. Y otra cosa es que apunte para ver el procedimiento. Entonces, yo recomiendo tener un formulario, apunte y tu prueba. Ya. Yo las pruebas de transferencia de calor, yo siempre tenía mi prueba acá en el centro, tenía mi formulario en la parte izquierda y mi apunte en la parte derecha. Y así iba buscando. Y así resolvía las cosas. Es como un hint que yo le puedo dar como para resolver esas pruebas. Ya. Gente, de placa plana es solamente esto. Son solamente esas correlaciones. ¿De qué página, por favor? ¿Cuál es la primera? ¿De qué página? ¿De qué página? Mira, mire, no se case del número de páginas porque cada edición de Sengel es diferente. Yo prefiero que usted diga que el capítulo 7, ¿ya? Véalo desde flujos paralelos sobre placas planas, ¿ya? ¿Qué es esto? Que puede ser 7.7-2, pero depende de la edición, por eso digo, mejor flujos paralelos sobre placas planas, ¿ya? Y lo vea hasta flujo alrededor de cilindro de esferas, que eso no entra. Hasta ahí nomás, solo placa plana, ¿ya? Claro. Estos ejemplos que están acá pueden revisarlos como para ejemplo. Lo más importante para mí es este primer ejemplo. ¿Ya? Ese primer ejemplo para mí es lo más importante. ¿Ya? Ahora, el ejercicio también hablaba de una fuerza de arrastre. Calcule la fuerza total de resistencia en movimiento. Igual como en mecánica, que nosotros hablamos de la fuerza de roce, que era intrínseca al roce, al hacer un diagrama de fuerza, ¿cierto? Donde decíamos cuál es la fuerza de resistencia de mi pie, porque estoy estirando, cuál es la fuerza como de repulsión, por decirlo así, el movimiento. En fluidos también se hace,
¿ya? Y en fluidos se hace con una expresión que no la quiero pasar porque en realidad es parte del otro curso, por eso no la voy a evaluar. Necesitaría usted mecánica de fluidos antes para poder pasar esto. ¿Esa expresión que está ahí? Cortamos la expresión que está. Entonces, estas partes que son como de fuerza de arrastre no son parte de este curso porque, insisto, el orden de la carrera no me permite pasarlo como corresponde, así que solo se ve la parte siguiente, ¿ya? Pero si alguien lo quiere saber, la fuerza se relaciona a un coeficiente de fricción, ¿ya? El área, densidad, velocidad al cuadrado, partido por 2. Ese coeficiente de fricción es la clave, ¿ya? De hecho, el estudio de Nusselt nació de entender eso primero, porque esto está desarrollado de antes. Y se entendió, hay que tener un coeficiente, hay que trabajar con condiciones dimensionales, depende del tipo de flujo. ¿Pasará lo mismo con termodinámica? Sí, pasará lo mismo con termodinámica, y así se avanzó. ¿Ya? Fue un símil del trabajo anterior desde el punto de vista cinemático y dinámico en mecánica de fluidos. Así que placa plana es resolver eso. ¿Cuál es el problema? Identificar cuál es la correlación que corresponda, ¿ya? Que yo le recomiendo hacer de este capítulo 7. Usted se va directo para acá. Bueno, hay una especie también que uno puede pasar de caídas de presión, pero lo voy a ver después, ¿ya? No es parte de eso. No sé si ustedes conocieron el diagrama de Moody alguna vez. Igual lo vamos a ver en mecánica de fluidos, pero Sí, creo Sí. que es mecánica de fluidos. ¿ya? Eso es un diagrama dimensional también. De acá usted se puede meter al resumen del capítulo, que son súper buenos resúmenes de Seigel. Y acá usted va a encontrar, bueno, este no es parte de nosotros, el Reynolds sí, el Reynolds con respecto a X sí con su valor crítico, el Nusselt laminar, el Nusselt turbulento, ¿ya? Está el combinado que les contaba, ¿ya? Estos dos, el combinado, ¿ya? Y esto ya son otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros porque eso no lo vemos nosotros, ¿ya? Hasta esa sección es importante para ustedes. Y de los ejercicios, ¿ya? Ustedes ya vieron que la prueba anterior le copié textual un ejercicio al Seigel, no le cambié ningún dato, le puse exactamente el mismo ejercicio. De la edición. De una edición X que tenía un dato distinto a otro lado, pero da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tiene que buscar usted acá? Fíjese que aquí el libro es, perdóneme la expresión que voy a usar, pero ¿dónde está? El libro es a prueba de, porque saben los ejercicios que son para flujo placa plana, ¿ya? Y tiene bien discernido, por decirlo de alguna forma, hasta dónde empieza la otra, que es flujo en cilindro y esferas. Tanto toda esa sección que le acabo de mostrar entre medio son los ejercicios que yo les puedo colocar en sus estados. Los 3 minutos. ¿Ya? Ojo que a la parte final de esta cosa, no, hay problemas de repaso al final. Y también puede haber ahí está desordenado, pero ahí puede haber ejercicios de placa plana, como ven aquí, ¿ya? Así que igual puede pasar otras cosas. Los de. Estos de transferencia de calor, uno que nos vimos fue de placa con tensión, ¿cómo era? Era de. Formula la pregunta primero. No lo viéramos en el Seigel. ¿Va a entrar en esta prueba? No sé qué estoy hablando. Formula bien la pregunta. Piénsalo. No me acuerdo. Y después habla. Tómese un momento, sí, me interesa lo que me está diciendo, pero tómese un momento. Son placas de radiación de calor para. Radiación. No, radiación no es parte de... Pero las placas que eran una placa y había un tubo, ¿no? O placas de. Las aletas. Aleta, eso. No, aletas no son parte. Ya. No, aletas no son parte. ¿Por qué digo que aletas no son parte? Lo que pasa es que en conversión existen las aletas, pero existen de esta forma como bancos de tubos. En donde yo digo, tengo bancos de tubos con cosas y le paso un fluido externamente. Y digo ya, si yo tengo, no sé, 20 tubos, ¿cómo se llama esto? Voy a poner el capítulo para que se entienda la idea. No es parte de la prueba porque no me alcanza el tiempo para pasarlo. Solamente por eso. Por ejemplo esto, que yo tenga tubos alineados de esta forma
y yo quisiera pasar un flujo que entre y salga, y quiero estudiar la temperatura de entrada y salida de esto. ¿Ya? Unidad, ¿para qué sirve esto? Como intercambio de calor. ¿Qué pasa si estas cosas son calientes y pasa un flujo frío? Y quiero calentar este flujo. Si pongo mayor cantidad de tubos, se va a calentar más, esa es la lógica. Pero se calentará más si está alineado o si está escalonado. Depende. No siempre es así. El tema es que para los sujetos de la época, porque esto también se sucedió en la época, creo que ni siquiera numéricamente ahora es viable calcular esto numéricamente. Se sigue usando las condiciones experimentales que hay y el gráfico y todas esas cosas para calcular esto en base a mediciones experimentales. Eso es bajo de tubos. No es parte de este curso, no voy a ser parte de esta prueba. Pero ¿por qué no es Y fiable? se resuelve con curvas que son estas. ¿Por qué no es fiable? Porque se demora mucho uno, es poco efectivo, o sea, O sea, no es que sea poco viable, o sea, te digo, para ustedes, para la prueba, es poco viable para mí pasarlo porque no voy a alcanzar a ver todo. Lo conozco, lo van a ver. Pero me interesa más que entiendan el paca plana y los conceptos, meterse a esto después es bastante sencillo. Profesor, Ya conoces. ese diagrama también se usa para combustible, ¿cierto? Me parece algo. refrigerante. Refrigerantes sí. Combustible no sé, refrigerantes sí. Si recuerdo que alguna vez vi mecánica de hace harto años. De todas formas, estos son, Bueno, pues, bueno, estos son factores de fricción nomás, así que para fluido sí o sí. Esto es muy modificado para banco de tubos. Así que va por ahí. Es una aplicación muy precisa, digamos. Sí, Ya, entonces, placa plana para ustedes para conversión forzada externa. Nada más que eso. Así que ya saben qué ejercicio revisar, fin de semana, de qué sección usarla. estudiar. ¿Ya? Vamos ahora con conversión forzada externa. Eso estoy buscando ahora. O sea, interna, disculpa. Conversión forzada interna. O sea, todos los flujos que van dentro del tubo, no afuera del tubo, sino que dentro del tubo. Esta es mi especialidad, por cierto. He estado 4 años metido en estos problemas. Una desgracia. Una completa desgracia. Pero ¿cómo por qué? Interna. Ya, primero, entender el tubo. El tubo no siempre es circular, también puede ser rectangular, puede ser un tubo. Sí. O de fluido. Hay gente aburrida que se lo vive. Si es de sección transversal rectangular, no necesariamente se le llama tubo, o igual se le llama tubo. Traído. ¿Cómo es el perfil de velocidad en un tubo? De esa manera. Porque hay condición de deslizamiento en todo el rincón. Entonces, si yo saco una foto, como partida de la mitad del tubo mientras va avanzando, se va a ver así. ¿Ya? Entonces, tengo aquí el perfil de velocidad, voy a tener una velocidad máxima y una velocidad promedio. Esto está hecho con un flujo laminar. El flujo laminar, la gracia que tiene es que su perfil es parabólico. ¿Ya? Entonces, por eso la velocidad promedio coincide con la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Pero como les dije, el flujo laminar es muy idealizado, eso en realidad no ocurre en la realidad. Nosotros vivimos más bien con velocidades turbulentas. ¿Eso tiene relación con el golpe de ariete que se No. produce en las tuberías? No, el golpe de ariete es otra cosa. El golpe de ariete es cuando yo abro y tengo un flujo, ¿ya? Y yo abrí la llave para no pasar el flujo, ¿ya? Pero luego yo cierro la llave últimamente, hago una válvula de estancamiento que me come la presión. Entonces, ese golpe se refiere a la presión que llega del flujo y que se cerró de golpe y me pega. Y genera esa vibración. Eso es golpe de ariete. Pero no tiene nada que ver con esto ahora. ¿Por qué? Porque yo no estoy analizando ahora cinemática o dinámica. Estoy trabajando simplemente el tema de transferencia de calor del tema, energía. O sea, tiene que ver desde el punto de vista mecánico, pero no es parte de lo que yo estoy viendo ahora. Eso intento decir. Ya. De tubos de no sé, no, si está buscando el tamaño. De acá de tubos, lo importante de tenerlo listo esto es
No sé si es importante, pero la velocidad adelante, porque la concavidad en la flujo laminal, como que se va el doble rápido, no lo pasa después, lo va lento, lo va lento. No, entendí que Que a los lados va lento, entonces lo va rápido al medio, no lo va a sobrepasar, no le va a ganar. ¿Eso es por la resistencia al material? Si yo, según tú, no sé, buena pregunta la que hiciste. Si yo, por ejemplo, tomo un flujo laminar, es que voy a dibujar el turbulento para que se entienda la diferencia. ¿Ya? Si yo tengo un flujo laminar así, ¿ya? Esta es la velocidad máxima. Aquí. ¿Lo vemos? Velocidad máxima. ¿Ya? Si yo aumento la velocidad, por ejemplo, como si abro más la llave, ¿ya? El perfil después va a ser así. Pero sí o sí hay condiciones de deslizamiento, va a seguir avanzando. ¿Qué es lo que ocurre? Uno dice ya, pero entonces nunca va a mojar el sector si está avanzando, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay tensión superficial. Entonces el flujo se va a ir pegando a el agua se va a ir pegando a la superficie, pero pegando, no moviéndose. ¿Ya? Ese es el otro concepto que, si yo tuviera el curso anterior, sería más fácil de mencionar. El agua aquí no es que fluya, no es que se mueva, hay condiciones de deslizamiento porque se pega el agua, se adhiere, y el otro avanza. ¿Ya? Eso va pasando. Entonces, laminar es parabólico, entonces tiene una puede ser escrita como I igual a X cuadrado. Tiene una función parabólica. ¿Ya? Esto es laminar. Pero en turbulento, yo puedo dibujar el tubito, hacer esto así. Pero el perfil ahora es más chato. Es así. ¿Ya? Esto también va a tener las flechitas de velocidad, que yo no las dibujé acá, pero también las tiene. Pero es más chato. ¿Ya? Esa es la forma que adquiere el fluido mientras va atravesando la... Sí, pero en condición turbulenta. No. Pusiéramos una cámara así, mostrando la cámara lenta. ¿Cómo se movería el fluido atrás? Sí, pues sí. La gente lo que hace es poner una tubería transparente y poner un flujo con un cierto tinte y al mismo tiempo con solutos, porque como es turbulento se va moviendo. Entonces, si es laminar, voy a ver que el soluto se mueve en paralelo. Si es turbulento, se empieza a mover así. ¿Cachai? Una cámara lenta. Y ahí tú vas sacando con fotos y vas viendo esa situación. Así se hace. O sea, turbulento es más chato. O sea, acá, por ejemplo, en laminar, la velocidad promedio que le dibujan acá, velocidad promedio, ¿ya? Es igual a la velocidad máxima partido por 2. Acá eso no se cumple. ¿Ya? Eso en turbulento no ocurre porque no es completamente parabólico, no es parabólico. Parece trapezo. Está como chato. La gente dice, está como chato. Pero es importante destacar acá, en un flujo, el M punto. Nosotros creo que hablé con ustedes M punto y B punto, no me acuerdo. ¿Ya? Lo mencionamos. Recuerda que M punto es ρ por la velocidad por el área. ¿Ya? La velocidad es una velocidad promedio. ¿Ya? Eso es súper importante que la tengan clara, por eso yo he mencionado acá velocidad promedio. ¿Ya? Esto siempre va a ser calculado aquí. Y el B punto era un promedio por A. ¿Ya? Así que esto es ρ por D. Solo que lo tengo que ir recordando porque lo van a usar después. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un ducto, no tengo una superficie circular? Existe un concepto llamado diámetro hidráulico. Y de ahí en adelante todos sus catálogos, si usted se mete en el tema, canales, ductos, va a trabajar con un DSOH, el diámetro hidráulico. ¿Qué es lo que hace el diámetro hidráulico? Es una forma de cómo hacer la equivalencia de un ducto con respecto al diámetro. Una relación entre áreas con respecto a un círculo y ver cómo llevar esa área a un círculo. Una forma bien arcaica de decir, ¿sabes qué? Quiero tomar tu ducto como un círculo porque yo conozco los círculos y me gustan los círculos. Y me casé con los círculos. Entonces, el diámetro hidráulico es una equivalencia de esto
como si fuese un tubo. ¿Ya? Entonces, según la geometría, si es cuadrado, rectangular o un canal, ¿ya? Va a tener esa relación. Esta relación que es canal, solo como si lo quieren ver aquí, está tomada el A, el B, pero no está tomado este cachito. ¿Ya? Solo se toma en cuenta el perímetro mojado, ¿ya? En un canal. Mientras que en los otros, como yo asumo que está completo, el perímetro mojado es todo el La sección transversal completa. completa. Entonces, en canal nosotros hablamos del perímetro mojado, analizamos el perímetro mojado. Entonces, el diámetro hidráulico te soluciona el problema porque es una tabla, ya lo vas a conocer y asumes que esto va a ser así. Adivina, el diámetro hidráulico de un tubo es D, el mismo, evidentemente, porque se basa en eso. Sí, el capítulo anterior fue del flujo paralelo sobre placas planas. En este caso, ¿dónde se empezaría? ¿O qué? Con tubos. Flujo paralelo Flujo en... interno en tubos. En tubos, ductos o canales abiertos, como te mencioné ahí. Es lo mismo. Cambia eso. Entonces aquí ya puedo calcular Reynolds. Reynolds siempre tiene una expresión, densidad por velocidad promedio. Aquí el largo característico es el diámetro, porque estoy hablando de un tubo o de un ducto, o de hacer diámetro hidráulico, la variabilidad, partido mu, ¿ya? Que también se puede calcular como 4 veces el flujo másico, partido mu, pi y d. ¿Ya? Eso es netamente válido para tuberías. ¿Ya? Eso también pasó formulario. Y como decía yo, para tubos circulares el diámetro hidráulico coincide con d, esa es la idea. ¿Ya? Solamente las otras geometrías tienen una equivalencia distinta. ¿Qué pasa ahora cuando crece el fluido? ¿Ya? La línea que está continua acá es la capa límite. Acá, ¿qué es lo que quiere decir esto? Anteriormente la placa plana yo les decía que yo tengo una plaquita, va creciendo, tengo un flujo constante y tenía yo una capa límite que iba así, porque cuando yo dibujaba después esto, se hacía constante ahí. Entonces esto crecía de una cierta manera y después se volvía constante. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero en un ducto, fíjense que las capas límites viven por los dos lados y después se juntan. ¿Qué quiero decir con esto? En una placa plana hay condiciones aquí o efectos viscosos. Efectos viscosos. Y aquí efectos no viscosos. Mientras que en un tubo estoy obligado a tomar siempre las condiciones viscosas porque las capas límites se juntan. Acá es hidrodinámicamente desarrollado, aquí. Y en hidrodinámicamente desarrollado las dos capas límites se juntaron, así que yo las condiciones viscosas no me las puedo aplicar en un tubo. Cuento corto. Un tubo es bastante más difícil que analizar que una placa sola. Bastante más difícil. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta en ese tiempo. ¿Por qué le pasando a ¿Ah? ¿Por qué le gustaba usar a una tubería en forma de Porque como se transporta el fluido, se transporta el transporta el tubo, el canal. Estoy obligado a tener que analizar tubo y canal, aunque no me guste. Tengo que resolver el problema. No da diferentes resultados. No da diferentes resultados. Ahí queda. Ahora, claramente es un buen distinto eso. Pero lo que refiero es que esto es claramente más difícil que esto. Pero estoy obligado a resolver tubos porque yo transfiero o muevo fluidos por tubos. Es el fin de lo que quería decir. Entonces, fíjense acá. Bueno, aquí la capa térmica es lo mismo. Eso no es algo que quería mencionar ahora. Y aquí es la de la longitud de entrada. Y impresión esta longitud de entrada. Para laminar es 0,05 Reynolds diámetro. Para la longitud laminar, 0,05 Reynolds Frank D. O Frank por el largo laminar. ¿Qué significa eso? Es la longitud con la que yo obtengo mi condición de hidrodinámicamente desarrollado. ¿Ya? En turbulento, usted lo puede asumir como 10 veces el diámetro. Que ya aparecer ahí, 10 veces el diámetro. ¿Ya? En tubería, 10 veces el diámetro. ¿Longitudes de? Longitud de entrada. ¿Ya?
insisto, es cuando el flujo ya alcanza la condición de hidrodinámicamente desarrollado. En esa condición, todas las fórmulas de aquí adelante son válidas. ¿Ya? No calculamos nada anteriormente. ¿Ya? Es una suposición importante, por si acaso. ¿Ya? Nosotros no sabemos, entre comillas, no sabemos qué pasa cuando un flujo está recién entrando a una tubería. Sino, pasado un cierto largo, 10 veces el diámetro, o sea, fíjense si la tubería es tan grande como para una hidroeléctrica, 10 veces el diámetro puede ser harto. ¿Ya? Y no sé calcular esa parte. No hay modelo. Sí. ¿Qué pasa con Nusselt? Que aquí hay una expresión de Nusselt, y aquí es x sobre diámetro. ¿Ya? Nusselt en algún momento empieza a estancarse. ¿Ya? ¿Cuándo se estanca? Cuando hay condiciones hidrodinámicamente desarrolladas. Por eso entonces yo puedo calcular el coeficiente de referencia de calor, porque en condiciones hidrodinámicamente desarrolladas Nusselt se mantiene constante, independientemente del largo del tubo, y por eso yo puedo resolver el problema. ¿Ya? Entonces la idea de lo hidrodinámicamente desarrollado es que los números dimensionales se mantienen constantes. Y ahí puedo calcular. Si no, tendría que calcular siempre un valor distinto o un h distinto y no podría caracterizar nada. ¿Ya? Esa es la gracia de Nusselt, que en un momento después converge, digámoslo. Las propiedades que les mencionaba para la placa plana, sí. Lo que son número de Bragg, conductividad, calor específico, eso lo encontramos en tabla 3. No hay problema. Si no, también podemos ver un ejercicio. ¿Qué pasa cuando tengo tubos, por acasos particulares? ¿Qué pasa cuando tengo tubos y tengo un flujo de calor constante? ¿Ya? En este caso es un flujo de calor que quiere calentar un fluido interior. ¿Ya? Donde está la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Eso dice. Y quiero estudiar cómo se calcula. Cosa importante de aquí hay que tener claro. Dice que el Q, ¿ya? El Q mayúscula, es igual a Q punto minúscula por A. ¿Ya? Recordemos que lo que yo mencioné anteriormente era que Q punto era, se puede escribir como H por el delta T y el Q mayúscula como H A delta T. Recordemos que aquí le puse watt partido metro cuadrado y este le puse watt anteriormente. ¿Ya? Entonces, que esté multiplicado por área es tomar este por A para transformarlo en S. Esto está diciendo acá arriba, nada más. ¿Ya? Acá, ¿qué está pasando? M punto CP delta T. ¿Alguien se acuerda de eso? Lo mismo en termodinámica. M punto CP delta T. Dice flujo de calor es igual a M punto CP delta T. Constante convección. Lo mismo en termodinámica. Por CP por delta T. ¿Qué será? Deberían decirle al tiro, profe, es eso. ¿Qué es CP delta T? ¿Qué es calor específico por temperatura? Balance nuclear. No, si estamos claros que es flujo calor. ¿Pero qué es CP delta T? Solo CP delta T, ¿qué es? Constante. ¿Le doy una pista? Ah, no. ¿Le doy una pista? No. Sistema abierto. ¿Qué propiedades teníamos en un sistema abierto? Otro aquí, en sistema cerrado teníamos por el volumen específico, teníamos energía interna, ¿cierto? Sí. ¿Y en abierto qué se sumaba? Algo que está sumando en la parte derecha de volumen específico. Entropía y entalpía. Entalpía. Este CP delta T es entalpía. Porque la entalpía que era un flujo abierto, en el sistema abierto donde entraba un flujo de calor. Un flujo de calor que está entrando. M punto por entalpía me genera el Q punto. Si yo pongo esto en vez de M punto MCP delta T es simplemente calor, el Joule. Pero si pongo M punto es potencia. ¿Ya?
Así que esto es m punto por entalpía. ¿Ya? Eso está haciendo ahí. Temperatura media del flujo, aquí lo que está haciendo acá, de salida, la temperatura de salida, es despejar T sub E. De esta fórmula. Y lo encuentra ahí. ¿Ya? Está haciendo ahí. Así que, inherentemente, sin darse cuenta, está calculando entalpía ahí. Bueno, en flujo constante son solamente esas fórmulas que tienen que usar. Por eso caracteriza el flujo, el temperatura de entrada y salida con un flujo constante. La dificultad está cuando es temperatura constante, que es la que está acá. Porque en temperatura constante, ¿ya? Yo trabajo con la ecuación 8.25, ¿ya? Y ahí ya me meto en la parte convectiva. Fíjense que dice H por la área superficial por el delta temperatura promedio. Pero promedio con respecto a qué, ese es el problema. ¿Ya? Y después dice H delta S por ds menos Tm, un Tm promedio. Pero ¿cuál es? No sé. Ese es como el problema que empieza a ocurrir. Entonces hay gente que dijo, bueno, el temperatura promedio quizás sea el promedio de entrada y salida, ¿no? Hay un delta T, pero un delta T de entrada, un delta T de salida partido por 2. Hay gente que dijo, no, quizás temperatura superficial menos temperatura de entrada, más temperatura superficial menos temperatura de entrada partido por 2, como forzar un promedio, sin motivo alguno, solo forzarlo por forzarlo. Y llega una expresión media rara, ¿ya? No es válido, ¿ya? En general no es válido. ¿Por qué? Porque se vio después que la curva no era lineal, sino que más bien era exponencial. Bueno, en ese caso más bien se ve logarítmica. Se ve logarítmica la curva, ya no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Se terminó algo que tiene en los libros puedes encontrarlo como LMTD, creo. ¿Ya? Temperatura media logarítmica. ¿Ya? Y lo que se hizo ahí, o lo que usted puede usar para encontrar eso, es lo que está en esa expresión, el logaritmo de eso. ¿Ya? No voy a detenerme en calcular eso ahora porque eso lo voy a ver en la clase del sábado. ¿Ya? Pero sí, entiéndame que la curva es una expresión logarítmica y la temperatura de salida va a ser la temperatura superficial menos la temperatura superficial menos la temperatura de entrada por la exponencial de menos h por área superficial partido en m.cp. Esa va a ser la temperatura de salida cuando tengo temperatura constante en un tubo. Por si acaso, esa es la condición más tradicional que usted va a encontrar en ingeniería. Porque la idea es que esté lo más controlado posible un flujo.